Muy buenas tardes a todos, aunque ya van siendo las 6 en punto de la tarde, con la puntualidad que siempre caracteriza a Explora. Hoy tengo el honor de acompañarlos en esta sesión del programa Medellín Creativo. Soy Paula Trujillo y hoy me han invitado a compartir un tema del que estamos enamorados desde hace un año en Conexiones Creativas, que lo llamamos polinización cruzada. Y hoy Explora le ha puesto un subtítulo muy bello que es Polinización cruzada, la alquimia creativa. Todos ustedes, pues bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hacernos preguntas, en la que vamos a revisar casos concretos para entender qué es eso de la polinización cruzada y sobre todo qué oportunidades hay para ustedes, los creativos, los emprendedores, las organizaciones del universo creativo y cultural, que les confieso que es mi pasión. Ya en un minutico les voy a contar quién soy yo y por qué estoy aquí con ustedes. Y también vamos a entregar algunos conceptos y herramientas concretas para que ustedes entren a este universo. Pues nada, yo soy Paula Trujillo, hace 13 años me capturó y me enamoró del mundo creativo y cultural cuando Inexmoda me invitó a ser su directora de competitividad e internacionalización, y allí no solo me enamoré del universo del vestuario, sino del universo amplio que envuelve al sistema de la moda desde lo creativo y lo cultural. Luego de eso pude hacer como un tránsito de 7 años en Barcelona, donde un concepto que ya en Colombia está instalado, que se ha hecho muy fuerte, pero que hace muchos años no era tan relevante como el del ecosistema creativo y cultural, el tejido creativo y cultural, llegó a mi vida trabajando con un cocinero que quizás algunos de ustedes han oído mencionar, llamado Ferran Adrià, para la revista Time, uno de los 100 personajes del siglo pasado, el gran, digamos, ideador de la cocina tecnoemocional y la cocina molecular. Y allí nació un proyecto que quiero mucho, del que hago parte, que es Conexiones Creativas, con un campamento de industrias creativas y culturales muy bello que hicimos en 2013. De ese momento para acá han sido vivencias y proyectos con artistas, con diseñadores, con grafiteros, incluyendo uno que me liga a mi ciudad de manera muy especial, que es Bodega con Fama, un proyecto que pude diseñar y gerenciar en sus inicios entre el 2018 y el 2019. Esta bodega, digamos, mágica, que se ha convertido en el corazón del nuevo Distrito Creativo de Medellín, en el Perpetuo Socorro. Pues esa soy yo, una apasionada del ecosistema creativo y cultural, que hoy voy a acompañarlos en esta sesión del programa Medellín Creativa que lideran Explora y el Exploratorio, de la mano de la Alcaldía de Medellín, que es quien lo hace posible, y vamos a hablar de industrias creativas y culturales y de polinización cruzada. Para empezar y ambientar esta conversación, voy a invitarlos a todos ustedes, por favor, a que conversemos, a que interactuemos, porque estos universos a veces un poquito más fríos de las pantallas, pues hay que hacerlos más cercanos, hay que hacerlos más cálidos. Así que todos, por favor, tengan a mano su celular, vayan abriendo, que ya voy a poner en un segundito la pantalla, vayan abriendo, por favor, su lector de códigos QR, porque quiero escucharlos. Así que aquí me voy a lanzar a compartirles justamente esta pantalla. Espero que la estén viendo todos. Tienen dos maneras de entrar. La primera es a través del poner del código QR, es muy simple. Toman su celular, abren su lector de código QR, por favor, y cuando lo abran va a llevarlos a una pregunta. La otra opción que tienen es copiar esta dirección que ustedes ven ahí al frente, que es www.uclub.com/explora. Confírmenme, por favor, que lo están pudiendo hacer. Muy bien. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son sus inquietudes? Y ya empiezan a responder los que entraron más ágilmente. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son las angustias, las preguntas, las preocupaciones, los retos con los que llegan a esta conversación del día de hoy? Ya algunos de ustedes, los juiciosos, los aventajados de esta sesión, empezaron a responder y están diciendo: yo llego a esta conversación de hoy llamada polinización cruzada con preguntas como: ¿cómo diseño proyectos? Muy bien, la nube de palabras se va armando, esto me gusta, economía colaborativa, 100% ligada a la sesión de hoy. Finalmente, la polinización cruzada se basa en esas conexiones extremas
con otros sectores y universos que a lo mejor desde el universo creativo y cultural hemos visto como lejanos, como inaccesibles, como que van a robar mi idea, como que van a difundir, digamos, proyectos que yo he hecho sin darme la visibilidad necesaria. Me encanta, de conexiones. Bueno, usaste, quien lo haya dicho, usó la palabra mágica. Yo creo que las conexiones extremas son la manera de cambiar los universos, los proyectos. ¿Qué es emprender sino conectar? Como es el eslogan de Medellín Creativa este año. Esto se va animando, esta nube de palabras se va cargando. Vamos a hablar de impacto, sin lugar a dudas, de sostenibilidad, de portafolio digital muchísimo, porque la polinización cruzada nos exige entrar al universo de lo omnicanal, de lo físico y lo digital, de lo digital. Me encanta, conexiones arte, me encanta, de trabajos colaborativos, por supuesto que vamos a hablar hoy de legalidad, y esta me encanta que haya aparecido en la nube de palabras, porque finalmente la posibilidad de co-crear con otros sectores de la economía está atravesada por una pregunta que siempre nos angustia a los creadores o emprendedores: ¿cómo protejo mi creación? ¿Cómo aseguro la propiedad intelectual y genero, digamos, un marco donde haya unos fees, donde unos reconocimientos económicos justos cuando converso con otros sectores de la economía? Me encanta vivir de mi talento creativo, de adaptación y de estrategia. Sin duda vamos a hablar de eso hoy, porque para muchos este gran confinamiento que estamos viviendo es sobre todo un gran periodo de prueba para adaptarnos ante unos cambios, unas tendencias que con o sin el bicho iban a suceder, simplemente que se han acelerado entre 4 años y una década, muchos cambios que ya venían. Se sigue animando este árbol de palabras, así estamos más cerquita. Yo como que siento que los estoy escuchando en esta conversación de hoy, de sostenibilidad creativa, pero también de sostenibilidad financiera. Vamos a hablar de eso hoy, porque sin duda este periodo de confinamiento nos ha puesto a prueba a todos los creadores en términos de cuál es entonces mi modelo de negocio, cuál es mi portafolio, cuáles son mis posibilidades, cuando a lo mejor estaba volcadísimo al tema de lo físico y ahora tengo que adaptarme a nuevos territorios. Me gusta un montón esta nube de palabras que se va armando, primero porque entiendo con quién estoy conversando esta noche, segundo también cuáles son las inquietudes, las preocupaciones, las preguntas que ustedes están haciendo, y porque esperaría que esta conversación de hoy, polinización cruzada, alquimia creativa, les sea útil. Allí se sigue, digamos, nutriendo de co-creación. De eso sí que vamos a hablar hoy, sin duda va a ser el tema estrella del día de hoy. Pues con esta nube de palabras con la que introducimos esta conversación, vamos entonces a pasar efectivamente a la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy, presentación que tendrá un par de videos que la complementan y que, como ya lo decía, pues la hemos titulado Polinización Cruzada, Alquimia Creativa, con ese eslogan potente que además tiene todo que ver con la polinización cruzada, que emprender es conectar. Vamos entonces a ir mirando cada uno de los componentes de esta presentación. Deben acá un segundo. Muy bien. Y empezamos por aquí. Les preguntaba cuáles son las inquietudes, las preguntas, las preocupaciones con las que llegan a esta sesión para comenzar, digamos, conversando de manera sincera. Ya ustedes, digamos, las han expuesto. Y seguramente si yo tradujese muchas de esas preguntas que ustedes formularon a través de esa nube de palabras que tuvimos con el código QR, podría traducirse a cosas como estas. ¿Cómo descubro o cómo construyo nuevas oportunidades para mi proyecto? ¿Dónde están esas nuevas oportunidades de portafolio, de mercado, de audiencias, para también, digamos, darle una nueva oportunidad a mi creación, a mi emprendimiento o a mi proyecto? Muchas de esas preguntas o esas, digamos, respuestas que ustedes dieron en el código QR podrían traducirse a esta. ¿Cómo colaborar con otros sectores de la economía? Nosotros desde Conexiones Creativas, que es la plataforma que ya les digo, digamos, para la que trabajo desde el año 2013, de la que soy pues cofundador y responsable de estrategia, y que hemos trabajado con más de 5.000 creadores y emprendedores como ustedes, los que nos están viendo en este momento y acompañando en esta conversación. Todo el tiempo, digamos, encontramos esta duda y en ocasiones se traduce como una reticencia, un temor, oportunidades para trabajar con otros sectores de la economía. ¿Qué tal si eso implica que renuncie a mis principios creativos? No, prefiero no hacerlo.
es que a lo mejor van a coartar mi libertad creativa, entonces prefiero no hacerlo. Es que a lo mejor ese sector empresarial va a ver en mí un socio que no es suficientemente potente, no van a ver en mí a lo mejor, digamos, un partner al que vean como un igual, y lo que van a hacer es que van a copiar mi idea, van a desconocer mi nombre y mi creación, digamos, va a ser subestimada. Son el tipo, digamos, de reflexiones que encontramos permanentemente cuando nos acercamos de un lado a creativos, a emprendedores como ustedes, pero también quiero confesarles el tipo de dudas que encontramos cuando hablamos con el sector empresarial y le decimos que a lo mejor su mejor posibilidad de reinvención está en conectarse con el sector creativo y cultural. Ellos, aquí entre nos, también tienen temores, como los creativos los tenemos. Se preguntan, por ejemplo, si encontrarán a unos creadores, unos emprendedores que cumplan su palabra en términos de tiempos y de entregas. Se preguntan, por ejemplo, si harán un buen match, si aquello será un matrimonio, digamos, potente, que desde la diversidad se nutra. Si, por ejemplo, será un maridaje constructivo en términos de posicionamiento comunicacional y de posicionamiento comercial desde el respeto, digamos, a la diversidad de las ideas o a las posturas políticas que creativo y empresario puedan tener. Esos dos universos, entonces, el sector creativo de un lado y el sector, digamos, empresarial tradicional, desde universos como la automoción, como el mundo textil, como el mundo de la agroindustria, etcétera, han sido universos que o no se han mirado y han hecho así, o lo han hecho desde la desconfianza históricamente y no han reconocido, y es la invitación del día de hoy a ustedes creativos, juro que lo hacemos también mucho con los empresarios de sectores más tradicionales, que lo que hay que hacer es que en vez de darnos la espalda, empecemos a mirarnos. Evidentemente ese mirar muchas veces implica lo que llamaríamos unos linking Pine, que son efectivamente esos conectores, esos que hacen como la traducción, esos generadores de confianza que en entornos como Europa ya existen, que lo que buscan efectivamente es conectar, es articular a ese universo creativo y a ese universo empresarial para que surjan, digamos, oportunidades que sean ganadoras desde la diversidad para creativos y para empresarios. Entonces, antes de introducirlos a ese universo, digamos, conceptual de la polinización cruzada, que es de lo que estamos hablando, quiero mostrarles un caso concreto, un caso además local, en el que Conexiones Creativas tuvo el placer de ser ese conector, ese articulador, ese linking pine, conectando a varios creativos de diversísima índole y a una empresa, el universo textil y confección, que pues nunca había pensado que a lo mejor su más valioso territorio de innovación, de repensamiento, de apertura de nuevas oportunidades comerciales y comunicacionales, radicado en conversar de manera absolutamente horizontal con grafiteros. Uno de ellos fue de Unity, un colectivo de Envigado, con fotógrafas como Daniela Laforí, que además es joyera, o con artistas plásticos como Felipe Bedoya. Además creadores de Bogotá, de Medellín y de Cali, los que les estoy mencionando. Pues esos creativos también encontraron en esta oportunidad un escenario justo, respetuoso con sus marcas, interesante económicamente, les movió también positivamente su caja registradora. Eso también, digamos, es valioso en estos momentos donde la pregunta que ustedes además traían a la nube de palabras era la de la sostenibilidad. Y este ejemplo que les voy a mostrar a continuación con dos videos inicialmente muy corticos, pues es la prueba viviente de que la polinización cruzada es posible en la medida en que haya disposición y apertura de parte de creativo y empresa y en la medida en la que también existan instituciones, proyectos, plataformas articuladoras de centro que generamos esos niveles de confianza en lo legal, en lo financiero, en lo comunicacional, en la curaduría del proyecto para que sea ganadora para todos. Vamos entonces con el video. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto funcione muy bien, esta transición al video, nos sintamos muy orgullosos mutuamente. Espero que ahí lo estén ustedes viendo. Denme un segundo, voy a pararlo. Maravilloso.
Entonces, denme un segundito, por favor, que voy a presentarles este primer video maravilloso, que es el caso de Mundo Único, empresa textil y del mundo de la confección, con el colectivo de grafiteros de Unity. The Unity es un colectivo de 4 amigos, un colectivo creativo. Pues a nosotros siempre nos ha gustado experimentar y buscar diferentes técnicas y diferentes superficies y diferentes formatos, entonces la posibilidad de ver nuestro arte pues, o de algunas de nuestras obras en una prenda de vestir pues nos parece bacano. Esto además fue un salto cuántico para una empresa como Mundo Único, porque también para ellos había todo un reto en términos del lenguaje, de disponerse incluso a jugar con esta nueva, digamos, propuesta estética que el arte urbano nos propone. Para ellos era un riesgo, pero también era un riesgo para The Unity, que se preguntaban qué tanto les sumaría, digamos, no solamente llevar su propuesta al universo de la indumentaria, sino también co-crear de la mano de una empresa un tanto más tradicional. Pero esa es la polinización cruzada, las nuevas oportunidades que abre. Quiero ahora, y espero hacerlo bien, mostrarles el segundo video, también tiene que ver con la empresa Mundo Único, pero con el proyecto de polinización cruzada con la fotógrafa, joyera y artista plástica bogotana Daniela Lafori. Aquí vamos. Yo me llamo Daniela Lafori. Ahora me dedico a diseñar y a producir proyectos creativos, sobre todo de moda y de fotografía. Fue súper interesante ver que Único está viendo que hacer colaboraciones creativas realmente es un diferenciador para ellos. Lo bello de esta pantaloneta es que no es una sola foto, sino que son muchas. Es una composición completa de imágenes con luces de diferentes momentos del día, con filtros que le pusimos y entonces como una composición a partir de fotos. Para nosotros desde Conexiones Creativas fue un absoluto placer, digamos, llevar la curaduría general de este proyecto. No solamente porque creemos profundamente en The Unity como colectivo, en Daniela Lafori como artista, en Felipe Bedoya, de quien ya les voy a hablar en un instante, sino porque somos unos convencidos, y creo que es una de las causas que queremos defender con más fuerza y nos encanta que Explora desde el proyecto Medellín Creativa y el Exploratorio se sumen, que necesitamos reconectar al sector creativo con el sector empresarial en una conversación honesta, horizontal, nueva, cuidadosa, curada, ya vamos a hablar de eso, para generar nuevas oportunidades. Porque una de las grandes preguntas que nos hacemos como creativos es cómo, comillas, genero, digamos, también unas dinámicas financieras y de sostenibilidad en la base de la pirámide de mi modelo de negocio, en lo que los norteamericanos llamarían el bread and butter, el pan y la mantequilla, que pueden ser proyectos de esta naturaleza, que me permiten, comillas también, comprar libertad creativa para que en la punta de mi pirámide yo pueda lanzarme con proyectos más audaces, más autorales, más únicos, donde efectivamente expreso 100% mi voz. Pero que aquello que haga en la base de la pirámide no me implique renunciar a lo que soy, a lo que creo, que efectivamente además sea un ejercicio transversal. Pues yo creo que ya en el par de videos que acabo de mostrarles, vieron ustedes que, digamos, los protagonistas de hecho son los creativos, que Mundo Único, digamos, se suma a sus ideas y sus visiones, y en un par de imágenes voy a mostrarles pues cómo fue ese ejercicio curatorial que hicimos desde Conexiones Creativas de esta polinización cruzada de arte y de moda, y cuáles fueron pues los resultados que fuimos teniendo para desde este hecho concreto, real, local, a mano, ¿cierto? Son creativos como ustedes, es una marca, de hecho, Mundo Único asentada en Itagüí, pues ustedes empiezan a ver que esto no es un concepto meramente teórico, interesante, ahorita vamos a ver conceptualmente esto de qué se trata, sino que también lo vean desde la posibilidad, digamos, inmediata.
Quiero entonces seguir con mi presentación para seguirlos llevando pues por este universo de la polinización cruzada. Esta entonces, por ejemplo, que están ustedes viendo, fue la pantaloneta que diseñó Felipe Bedoya, artista plástico caleño, para el proyecto que hicimos con Mundo Único. La utilizo de fondo para contarles, digamos, que fue lo primero que pasó en este ejercicio de polinización cruzada. La institución mediadora, ese Linking Pine, conversa con la empresa, digamos, del sector más tradicional de la economía, escucha y entiende sus necesidades. Ellos, por ejemplo, querían y necesitaban relanzar su línea de beachwear, querían entrar a ciertos canales comerciales del segmento premium, digamos, que habían sido un tanto esquivos, querían relanzar además su marca desde un concepto fuerte, entendían que la conversación con el universo creativo y cultural podía sumarles y que Conexiones Creativas podía ser ese traductor. Entendiendo ese mensaje, nos fuimos a buscar a creativos tan distintos como Felipe Bedoya, que tiene, digamos, una propuesta como la que ven en este instante, absolutamente sofisticada. Es una foto que él toma de Cartagena, en la que él excluye intencionalmente a los turistas y solamente deja a los vendedores ambulantes. Eso sí que es un riesgo, que una marca de beachwear premium decida lanzar una pantaloneta de playa, sacando a los turistas y dejando, digamos, a esos ciudadanos locales que están ahí guerreándosela día a día. Pero también buscamos a Daniele Laforí, que tenía un lenguaje mucho más poético, estas imágenes, digamos, tomadas en Islandia, que ya había hecho en un viaje con Lafayette, etcétera. Y también queríamos una propuesta más urbana, como la del tiburón del colectivo de Unity. Primera tarea entonces en la polinización cruzada, convencer a los agentes, generar, digamos, un clima de interés y de confianza en esos dos universos para que se acerquen. Segunda tarea, que esto haga match, encontrar a los precisos. También nos equivocamos con el primer artista al que le propusimos la idea. A él le pareció que esto no le sumaba lo suficiente. Es parte del proceso de la polinización cruzada, pues buscar el maridaje adecuado. Tercera tarea que lideró Conexiones Creativas a través de Conrado Uribe, nuestro director de contenidos, hacer la curaduría. ¿Cuáles son los contenidos para que se diferencien, digamos, en los lenguajes y en los universos? Siguiente tarea, cuidar la propuesta creativa de los artistas y entender también las preocupaciones de la empresa. Aquí en ningún momento el artista renunció a sus posturas, la empresa fue profundamente respetuosa incluso de una propuesta visual tan arriesgada como la que ustedes ven aquí, pero también entendíamos las demandas y los tiempos o el cronograma que tenía la empresa para cumplir, digamos, unas dinámicas internas y generar un muy buen nivel de conversación entre el área de diseño de la empresa y los creativos. Se llegó además a un producto de altísima calidad y logramos cosas como estas, que fue parte, digamos, del ejercicio de Linking Pine, que hizo Conexiones Creativas como ese gran conector de esta polinización cruzada. El lanzamiento, por ejemplo, de esta colección cápsula, en la que salieron 150 pantalonetas de cada una de las tres referencias que les mencioné, marcadas como si fuese pieza de artista, con lo cual tú compraste quizás la 15 de 150, esto es parte, digamos, de la construcción como conceptual que la polinización cruzada exige, porque es otro nivel de lenguaje, es el del universo creativo y cultural con otros sectores de la economía. Lo lanzamos, por ejemplo, en un almuerzo con validadores del mundo del arte, como María Paz Gaviria, la directora de ARBU y de todas las plataformas creativas y culturales de Bogotá. Tuvimos ahí, por ejemplo, a curadores tan reconocidos como José Roca, que para muchos es el curador de arte más importante de Colombia. Y teníamos aquí sentado, y luego en la foto que ustedes tienen a la derecha, a Felipe Bedoya, el artista plástico, a su lado estaba José Roca, al lado estaban varios coleccionistas de arte, quizás allí teníamos en ese almuerzo a los 5 grandes coleccionistas de arte del país, y estaba Andrés Delgado, que ustedes lo ven acá, gerente de Mundo Único, un ejercicio de llavería. De aquí nadie está oprimiendo a nadie, vamos en un diálogo conjunto en el que además, y olvidé decirlo hace un instante, nos ocupamos de que desde los temas legales de propiedad intelectual, desde los temas comerciales de fee y ganancias, hubiese un marco, digamos, jurídico tranquilo para la empresa y para el creativo, para ustedes que se dispone a conversar con el universo empresarial. Tuvo esto además una muy bonita, digamos, recepción en los medios de comunicación. Eso es parte de lo que un Linking Pine hace, generar, digamos, esos niveles de visibilidad donde creativo y marca se la juegan, pero también donde en un lenguaje respetuoso todos ganan. Generamos y gestionamos de la mano de una empresa
de Comunicaciones Aliada tuvo una agenda de medios donde estaba Daniela Laforí, por ejemplo, como artista, pero también estaba el diseñador de Mundo Único como llavería, digamos, respetuosa. De hecho, las prendas salían marcadas Mundo Único, by Daniela Laforí, etcétera, etcétera. Tuvimos actividades de lanzamiento con prescriptores, digamos, a nivel nacional, como el dueño, por ejemplo, de Sutex, que es una de las empresas textiles más grandes de Colombia y uno de los grandes coleccionistas de arte del país, o el director de la Feria del Millón, o la diseñadora Isabel Henao, Mercedes Salazar, por mencionar algunos. Y este, digamos, es el universo concreto de lo que pasó, de polinización cruzada entre una empresa, el universo textil, confección, y tres creativos tan distintos como Daniela Laforí, como Felipe Bedoya y como el colectivo de Unity. Es un ejemplo concreto en el que intenté diseccionarles, mostrarles las profundidades de lo que es la polinización cruzada. El antes, esa escucha activa, esa casi que traducción de lenguajes, ese maridaje, buscar, digamos, que este sea casi de Celestinas, digamos, al principio buscando los noviazgos ideales, y luego ese acompañamiento para que sea un ejercicio válido, respetuoso, financieramente interesante para todos, para el creativo y para la empresa, pero creativamente además muy potente y muy estimulante. Pues de eso es lo que vamos a hablar de hoy, el día de hoy, de polinización cruzada, de alquimia creativa para ustedes, creadores y emprendedores que nos escuchan, pero también de nuevas oportunidades que dinamicen, digamos, su portafolio comercial, que generen visibilidad para ustedes sin que tengan que renunciar a sus principios creativos o a sus posturas. La polinización cruzada no es la palabreja de moda, aunque se empieza a poner de moda también, como muchas otras, digamos, que han llegado a ese lugar. Es un tema que de hecho pues, lleva un kilometraje largo, de hecho viene del universo de la biología y lo hemos acogido directamente desde Charles Darwin, que fue el primero que habló de polinización cruzada. ¿Y qué es la polinización cruzada desde el mundo de la biología? Pues el entendimiento de que a lo mejor la posibilidad de tener diversos, en este caso como lo ejemplifica la imagen, cultivos y diversos insectos que conviven de manera armoniosa, a pesar de que sean de distinto tamaño, de distinta naturaleza, pues genera frutos más sabrosos y más apetitosos, como el ejemplo de Mundo Único que generó frutos también apetitosos desde lo creativo, desde lo comercial y desde lo comunicacional para todas las partes. Esa polinización cruzada se conecta con unas grandes tendencias que venimos leyendo y que estamos unos convencidos desde Conexiones Creativas que no van a ser más que consolidarse, hacerse más fuertes y más notables, que son lo transdisciplinar, la posibilidad de encuentros y de conversaciones. Yo creo respetuosamente que es muy valioso que los músicos con los músicos conversen. Estoy convencida que es muy valioso que los artistas plásticos conversen con los artistas plásticos y que los cocineros conversen con sus pares cocineros. Pero debo reconocer que soy una absoluta enamorada de las posibilidades que genera el hecho de que un artista plástico converse con un músico y converse con un cocinero, y que entre los tres incuben nuevos proyectos y oportunidades. Y si ellos tres son capaces, por ejemplo, de conversar con un creador del mundo de gaming, o con un creador del mundo de los videojuegos, o el universo de las apps, y son capaces incluso de sentarse con un abogado, pues de allí suceden cosas mucho más potentes y más interesantes. Voy a citarles un caso. Hace más o menos 1 año y medio se unió un colectivo del mundo de las artes performativas y las artes vivas de Alemania, y eso que el COVID no había llegado, se unieron con un grupo de abogados y con un grupo de realizadores del mundo audiovisual y con un grupo de realizadores del mundo de los videojuegos y el mundo de lo digital. La pregunta que tenían de fondo, e insisto, no habíamos entrado en esta fase del gran confinamiento, es cómo llevar unas prácticas que parece que solamente, digamos, las concebimos desde la vivencia de lo físico, como es el teatro y la danza. Sin duda, nada es más emocionante y cuánto lo extrañamos de sentarnos en nuestra butaca a disfrutar de un buen performance, a disfrutar de una buena pieza de teatro, estar allí cerca, ver el movimiento, ver casi como el sudor baja al bailarino, cómo los gestos del artista los tenemos cerca. Estoy convencida de eso. Pero el gran confinamiento le dio, digamos, la razón a este colectivo de distintas naturalezas, muy diversos alemanes, que querían encontrar nuevas oportunidades para transmitir,
para posibilitar la experiencia de la vivencia del teatro, de la danza y demás artes performativas, y nació un proyecto que ustedes pueden googlear llamado Spect You. Ellos lo que dijeron es, vengan, si revisamos el mundo de la música, la gran monetización de los músicos no está siendo necesariamente por los conciertos o por la venta de vinilos o de CDs. La gran monetización que están teniendo los músicos es por las retransmisiones a través de streaming y otras plataformas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el mundo del teatro, con el mundo de la danza, para que sin reemplazar la experiencia de lo físico, uno pueda vivir el mundo del teatro y la danza desde casa con puestas en escena que se viven físico-digitales, potentes, desde tu ordenador? Pues imagínense lo que ha significado para Expect You la llegada del gran confinamiento. No fue para muchos el momento, digamos, de vacío, de angustia, de qué vamos a hacer. Ellos ya venían preparándose para este momento que estamos viviendo y que desafortunadamente parece que nos acompañará así por lo menos 2 años más o 3, mientras la señora vacuna nos genera todas las confianzas del caso, pero que quizás para muchos se quede mucho más tiempo, porque nos estamos adaptando a unos formatos de vida donde el teletrabajo, la posibilidad de ahorrar tiempo en desplazamientos, pues nos va generando nuevos hábitos que, insisto, nunca reemplazarán la fuerza de la experiencia de lo físico, pero que tendremos que aprender a vivir con esos universos. Eso es pura polinización cruzada, que abogados, que realizadores del mundo audiovisual, que agentes del mundo del teatro y la danza, junto con personas del mundo de las TICs, se hayan juntado para incubar un proyecto como Expect You, otro ejemplo relevante para traerles hoy de polinización cruzada. Es pues el momento del mestizaje, de las conexiones extremas. Porque, como dice Matthew Ridley, es una frase que nos encanta y además provocativa para que a las 6:33 pues nos emocionemos, y es que la innovación sucede solo cuando las ideas tienen sexo. Y las ideas tienen sexo en ese entorno, digamos, de lo diverso, de lo amplio, cuando efectivamente co-creamos con otros universos. O como bien lo dice Neri Oxman, que además si la googlean, no solamente van a quedar encantados con lo visionaria que esta mujer es, sino pues digamos con lo que ella representa. Tiene una enorme fuerza y es una mujer arrolladora. Neri Oxman, para muchos, es la Leonardo da Vinci de nuestros tiempos. Neri es la directora de uno de los laboratorios del MIT, y ella, digamos, lo que dicen todos sus proyectos, que salen tanto en la revista Forbes como en las revistas pioneras del mundo de la ciencia, como en las grandes revistas de diseño, como es invitada en los grandes museos. En este momento, de hecho, tiene una exposición en el MoMA muy importante. Neri lo que dice es, estamos en la era del entrelazamiento. Y esa era del entrelazamiento implica que los proyectos hoy sean capaces de recorrer de manera integral este gráfico que ustedes ven allí. Sean capaces de nutrirse del universo de la naturaleza, del universo de la ciencia, donde se genera conocimiento, que sean capaces de llegar al mundo de la ingeniería, donde efectivamente ese conocimiento se hace útil, que además se conecte con el universo del diseño, para que haya como todo un lenguaje, digamos, de estilo de vida que contribuye o se conecta con unas dinámicas de comportamiento, y que además se conecta con el universo del arte, donde efectivamente llegamos al universo de la cultura. Este gráfico es un gráfico que se nutre en doble vía, que no empieza siempre desde una de las aristas, sino que empieza y recomienza permanentemente. Este gráfico desde Conexiones Creativas nos encanta porque nos invita a pensar en cuántas posibilidades nuevas habrían. Yo recuerdo el año pasado en la conferencia pública que hicimos de polinización cruzada, se acercó un gran empresario del universo de la construcción, que podría ser menos sensible a estos temas, a decirme, quiero que nos ayuden. Desde nuestra empresa que construye casas, edificios, entendemos que tenemos que tener a ingenieros, necesitamos tener a diseñadores, a urbanistas, a expertos en tendencias, a artistas plásticos, porque lo que estamos haciendo son espacios de estilo de vida en los que las personas construyen su hogar. Y la palabra hogar, que es muy poderosa, necesita de la ciencia, por supuesto, de la ingeniería, del mundo de la construcción, del diseño, pero también cada vez más de la sensibilidad del mundo del arte. Aquí pues se dan toda una serie de polinizaciones cruzadas muy poderosas. Pero también esa polinización cruzada hoy se hace
más pertinente que nunca porque los modelos económicos han cambiado. Hace algunos años estábamos en el territorio de las materias primas, como ven ustedes ahí en este gráfico de la escala de valor, donde lo que nos importaba era comprar el grano de café, o lo que nos importaba era comprar los huevos y la harina para preparar en casa nuestra torta, nuestro ponqué de cumpleaños. Y la gran pregunta, el gran reto era que estuvieran disponibles esos insumos. Con el paso del tiempo entramos a la escena de los productos, donde ya no comprábamos el grano, comprábamos a lo mejor, y no estoy haciendo juzgamientos de si es bueno, es malo, es peor, eso lo hablaremos ahorita con las preguntas que ustedes formulen a través del canal de Facebook y el canal de YouTube del Parque Explora, por donde estamos transmitiendo esta sesión, pero luego entramos al territorio de los productos. Nos interesaba, era ya el café molido, instantáneo, rápido y ágil, y la gran pregunta de los ciudadanos, de los consumidores, de las audiencias era, ¿esto cuánto vale? Era el costo. Luego, esta escala de valor siguió transformándose y llegamos a modelos económicos basados en los servicios, donde la gran pregunta de ese ciudadano que se conectaba con una marca era por la calidad, qué tan bueno es, qué prestaciones tiene, qué beneficios tiene para mi salud. Y entran modelos, para seguir con el ejemplo del café que ustedes están viendo en este instante, como el de las máquinas, digamos, de cápsulas, que optimizan el tiempo, pero sobre todo en el fondo nos hacen sentir un poquito a todos como baristas en casa, que podemos pues tener, digamos, un producto más singular desde nuestros hogares. Pero cada vez más la escala de valor nos ha llevado a los últimos 2 eslabones de este mapa mental que les estoy proyectando en este instante, que es la llamada economía de las experiencias y que cada vez más nos lleva a la economía de la transformación. Y en esa economía de las experiencias, donde la gran premisa, la gran sensibilidad es por la autenticidad, lo que estamos buscando, como la foto que ustedes ven ahí, es catas, maridajes, clases, donde efectivamente haya una construcción integral de las experiencias. Y la construcción integral de las experiencias exige de la polinización cruzada. Y más hoy, cuando tenemos que ser capaces de combinar, en la medida que, comillas, el bicho nos lo permita, experiencias omnicanales, donde seamos capaces de combinar las experiencias físicas, el estar cerca, el tocarnos, en la medida, insisto, que las medidas epidemiológicas lo permitan, junto con toda una serie de herramientas que desde la tecnología nos llevan al universo de las experiencias. Eso es lo que están haciendo muchos creadores y emprendedores como ustedes, cómo efectivamente llevarnos a vivir sus proyectos, sus creaciones desde un lenguaje integral de la experiencia en el que los sentidos, las emociones, la generación de comunidad, la generación de lazos, hagan parte. En esa economía de las experiencias no podemos ir solos, iremos muy lento, no seremos capaces de construir la visión integral de proyectos que necesitamos. Necesitaremos juntarnos sin lugar a dudas con realizadores del mundo de las TICs, pero también con colegas, por ejemplo, expertos del universo de los olores, o expertos, digamos, como yo, nuestro compañero que está pinchando y haciendo posible técnicamente esta transmisión, que sean capaces de ayudarnos desde el mundo de lo audiovisual. Esa construcción de experiencias implica, por ejemplo, que hoy desde casa a mí me llegue un kit para hacer una cata de vinos y ese kit tenga un empaque, cuidado, que traduzca, digamos, un mensaje, que sea útil, que no vaya a la basura en 5 minutos, donde yo he trabajado con un buen diseñador de packaging, que se la haya sollado en términos de su propuesta, pero también implica que hayamos trabajado con emprendedores y creadores del mundo del café, que conectan ese mundo urbano y rural de manera muy poderosa, pero también implica, por ejemplo, que esa cata virtual, en la que tengo unos insumos físicos, pues tenga unos componentes a lo mejor de una lista, de un playlist que ha sido construido para la sesión, para ambientar ese momento, pero que también, digamos, la transmisión vía Zoom o la plataforma que se elija, pues tenga un cierto cuidado audiovisual. Y toda esa construcción, digamos, integral de la experiencia exige ese nuevo territorio de polinización cruzada en el que nos vamos a juntar, a sentar con otros colegas, con otros compañeros del universo creativo, pero también con otras industrias con las que pensamos que la conexión era improbable y a lo mejor descubrimos, como en el caso de Mundo Único, que es la conexión más poderosa que teníamos cerca. Y luego esa escala de valor empieza a transitar cada vez más hacia una economía de la transformación, en el que los ciudadanos lo que queremos fundamentalmente
son servicios, son productos que nos lleven a otra instancia desde lo personal. No necesariamente exigimos pasarla bien, exigimos salir distintos. Cuando a mí me preguntan qué es la economía de las experiencias y la economía, sobre todo la transformación, cito un caso que yo nunca voy a olvidar. Y aquí pues hoy, insisto, soy monotemática en mi respuesta. Y es un restaurante llamado Le Noir en París, en el que cuando tú llegas y pagas un dinero interesante, te despojan de todo lo que ilumine, brillo, porque Le Noir es lo oscuro, lo negro. Entonces entras sin celular, etcétera. Y luego que estás ahí casi que desnudo, entre comillas, que te sientes como un poco desprovisto de tus herramientas usuales, que son el celular, por ejemplo, llega un colectivo de personas invidentes, quienes serán de aquí en adelante tus anfitriones, te conducen por un gran pasillo oscuro hasta entrar a una sala en la que tú eres de ahí en adelante el invidente. Ellos se mueven con soltura, con agilidad. Tú eres absolutamente torpe, a mí se me cayeron los cubiertos, terminé comiendo con la mano, terminé llorando aquella noche de esa cena inolvidable. Yo no diría si la pasé bien o mal, pero sí diría que esa cena cambió mi vida para siempre. Fue una transformación radical en mi relación con la vista, con el mundo de la gastronomía, de los sentidos, y nunca voy a olvidarla. Ese ejercicio necesitó un proceso de polinización cruzada, de una serie de creativos, de diseñadores, de empresarios de distintas índoles que fueron capaces de sentarse desde la diversidad a concebir un proyecto como el restaurante Le Noir, entre muchos otros que voy a mencionarles. Y esa polinización cruzada de la que estamos hablando hoy, mientras ustedes van escuchándonos y van formulándonos sus preguntas a través del canal de YouTube y del canal de Facebook de Explora, para que ahorita pueda escucharlos, se da al interior del ecosistema, músicos, con artistas, con cocineros, maravilloso bingo, ahí hay un avance interesante, pero también se da desde el ecosistema creativo y cultural con instituciones. No sé qué tanto ustedes, por ejemplo, colaboran con cámaras de comercio, con proyectos de la alcaldía de la ciudad. Hay ciudades como Helsinki, por ejemplo, que tiene un director de diseño general para todas las ciudades de la alcaldía de la ciudad. Ahí hay ya una lógica distinta. Hay la comprensión de que el diseño es un tema de usabilidad, de estilo de vida muy poderoso. Se abre entonces una serie de preguntas y de oportunidades desde los gobiernos en proyectos como Medellín Creativa sobre cómo desde las instituciones también abrir la posibilidad de conversar y a co-crear proyectos, productos y servicios con el sector creativo y cultural. No solamente formarlos, incubarlos, que es muy poderoso, sino abrirles oportunidades concretas solucionando temas de las ciudades. Y el tercer nivel de la polinización cruzada es cuando los creativos se conectan con otros sectores económicos, como el caso que les mencioné de The Unity conversando con una empresa del sector textil y confección, o tantos otros casos donde hemos visto a creativos conversando con empresas del mundo de la automoción, o ahorita algunos casos que voy a mostrarles muy poderosos. Cuando se da esa polinización cruzada, que por ejemplo hoy es política pública en el seno de la Unión Europea, que en el 2018 dice la polinización cruzada va a ser la gran estrategia, digamos, de fortalecimiento de nuestro sector de la economía tradicional que tiene que reinventarse y repensarse, y nuestro sector creativo y cultural que tiene que encontrar posibilidades de supervivencia económica sin que eso atente con su, digamos, proceso creativo. De hecho, como paréntesis, hablando de la Unión Europea, no sé si vieron que esta semana la presidenta de la Unión Europea anunció que la creación de una escuela tipo Bauhaus va a ser la gran medida que va a tomar la Unión Europea para relanzar todo su sector creativo y cultural fruto de este gran confinamiento. Cierro el paréntesis, es una idea absolutamente disruptiva. Y esa polinización, esa conversación de distintos universos, desde lo creativo, el sector empresarial o el gubernamental, genera derrames de conocimiento en la sociedad, beneficios intersectoriales y se traduce, por ejemplo, en beneficios regionales. Una ciudad como Ámsterdam, por ejemplo, es un potentísimo ejemplo de polinización cruzada en el que el sector creativo y cultural es reconocido como prioritario para las entidades gubernamentales y donde todo el tiempo se están posibilitando conversaciones con otros sectores de la economía. Nadie dudaría, y de hecho están los escalafones mundiales, que Ámsterdam está entre las primeras 5 ciudades de la mayoría de los rankings de las ciudades más creativas del mundo. Amberes, por ejemplo, con un programa llamado Flanders DC, que desde Conexiones Creativas pudimos conocer y con los que trabajamos,
han decidido que la polinización cruzada sea la gran estrategia de todo su programa de fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural. Y esta polinización cruzada se da de muchas maneras. Uno, como creativo, como emprendedor, puede conversar con el sector empresarial desde nuevos productos o servicios, en estrategias de recursos humanos. Yo voy a contarles de un caso concreto de Medellín. Puede conversar en términos de procesos. Los más usuales, las conversaciones más usuales han sido en temas de construcción de marca o de comunicación, pero esa polinización cruzada no siempre tiene que ser o quedarse en un producto o un servicio. Qué maravilla pensar que ejercicios de conversación entre el sector privado, tradicional y el sector creativo y cultural nos lleven a nuevos emprendimientos, a joint ventures, a nuevas alianzas estratégicas. El caso que quería mencionarles concreto de Medellín es ASEP, la empresa que ha hecho parte pues, de la banda sonora de nuestra vida con los electrodomésticos de casa. ASEP ha entendido dos cosas. Uno, que en todo su programa de recursos humanos, los músicos juegan un rol fundamental para mejorar el clima organizacional, los niveles de confianza, de conversación de sus empleados. Pues imagínense que ASEP, hasta hace muy poco, que yo sepa, digamos porque hoy quiero confirmar que tanto sigue vigente, pero hasta hace muy poco lo tenían practicantes de carreras de música que trabajaban de la mano de su equipo de recursos humanos en la construcción de un clima organizacional distinto. Maravilloso. Pero también hemos visto que ASEP ha estado dispuesto a conversaciones de polinización cruzada en temas de productos o servicios. Quizás ustedes recuerdan casos como el de la conversación de ASEP con Daniel Hoyos, dueño de la marca Divino, alrededor de nuevas líneas de electrodomésticos, o la conversación de ASEP con el cocinero Juan Manuel Barrientos, el chef del cielo, o las conversaciones que ha tenido ASEP con los dos diseñadores de moda bogotanos, Leal de Caret. ASEP entiende que ellos para hacer electrodomésticos ya tienen el equipo suficiente, tienen suficientes ingenieros, tienen suficientes expertos, pero que necesitaban conectarse con los estilos de vida de los ciudadanos y de los consumidores y que ahí necesitaban la polinización cruzada. Es como si volviéramos a aquel gráfico de Neri Oxman de ciencia, arte, ingeniería y diseño, pues ASEP lo ha entendido y es un bellísimo ejemplo local, así como lo es Mundo Único, de polinización cruzada. Pero ya para ir cerrando esta conversación e ir entrando a las preguntas que ustedes ya empiezan a escribirnos y que ya aquí por el interno me están enviando, quiero mostrarles algunos casos internacionales de polinización cruzada. Pero empecé con dos casos nacionales para que quede la constancia en el acta. Empecé con Mundo Único y con Daniel Laforí, Felipe Bedoya y el colectivo de Unity, y acabo de hablarles del caso de ASEP. Este ejemplo internacional que les estoy mostrando en este momento, que además se nos hace apetitoso cuando son las 6:49 y ya casi vamos a ir a comer todos, es un panadero. Esto que ven aquí es un trampantojo, es un engaño al ojo, es un pan que está inspirado en la sandía, que sabe a sandía. Este proyecto es de uno de los panaderos más interesantes que ustedes puedan encontrar a nivel mundial, un buen amigo radicado en Barcelona, a quien queremos mucho, llamado Daniel Jordà. Si lo buscan en sus redes sociales, pueden buscarlo como Jordà Daniel o como Panes Creativos. Jordà Daniel o Panes Creativos. Es un crack. Primero, lo hace muy bien en las redes sociales. Segundo, es un gran ser humano, al que le aplica la frase de es más bueno que el pan. Uno se enamora de Daniel, pero su historia es absolutamente preciosa. Daniel nace en una familia de extracción relativamente humilde de Barcelona, una familia de panaderos de toda la vida, como se diría en catalán, el obrador, y bueno, pues su padre imaginaba que sería panadero como él, haciendo baguettes y cosas, digamos, de barrio cotidianas. Daniel, en cambio, tenía otra sensibilidad, quería ser artista plástico. Vamos a crear un poquito aquí de ambiente telenovelesco. Entonces Daniel, pues nada, con su familia, mi camino es otro, es el arte, se va a estudiar artes plásticas, y al tiempo que estudia artes plásticas se enamora y empiezan a nacer y nacer niños, y pues nada, Daniel confirma que los niños no vienen con el pan bajo el brazo y que tenía que encontrar una manera de sostener financieramente a sus hijos, y pues la primera reacción es pensar que tiene que abandonar la carrera de artes plásticas y regresar a la panadería de su familia para poder mantener a sus hijos. El encuentro precioso que ha hallado Daniel es que el universo de la panadería, el universo de las artes plásticas no eran enemigos, que pueden ser los nuevos mejores aliados.
por eso nace la marca Panes Creativos, y hoy Daniel Jordá es el panadero que confecciona los panes para los restaurantes Estrella Michelin de Europa. Aquella panadería de barrio sigue existiendo, sigue satisfaciendo a los vecinos, pero tiene una línea de negocio gordísima que mueve la caja registradora, que le genera visibilidad internacional y nacional, que es ser el panadero que confecciona este tipo de ideas para los grandes restaurantes del mundo. Ha lanzado 2 libros absolutamente maravillosos y exitosos y ha demostrado que la polinización entre panadería y arte es posible. Segundo ejemplo, también nos va conectando con un miércoles en la noche, entonces esto se va poniendo rico, que es el mundo del vino. El mundo del vino hasta hace algunos años entendía que sus únicos canales comerciales eran la góndola en el supermercado o lo que llamaríamos el canal Horeca, que es cuando tú compras una botella de vino en la cafetería o en el restaurante para acompañar tu almuerzo o tu cena. Pero cada vez más han entendido que el vino es un universo lleno de posibilidades, que tiene un storytelling, una narrativa poderosa, y que la economía de las experiencias, volvemos al gráfico de hace un ratico, es todo un territorio de oportunidad para el mundo del vino. Y es ahí donde nace el mundo del enoturismo, el turismo ligado al vino, puro turismo creativo y cultural, en el que nosotros, los agentes del ecosistema creativo y cultural, somos el contenido, somos el gran protagonista. Y surgen proyectos como este. Marqués de Riscal es una marca de vino español que invita a uno de los grandes arquitectos del mundo, que se llama Frank Gehry, el mismo arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a diseñar que es el Hotel Marqués de Riscal, en el corazón de sus viñedos, con lo cual tú vas el fin de semana a pasar una noche, a comer, a catar, a montarte en Segway, recorriendo los viñedos, a subirte en el globo, a ver los viñedos desde el aire, a hacerte una mascarilla de vino y a vivir el universo, la experiencia integral del vino. Pura polinización cruzada. Aquí hay un sector, digamos, ligado al agroturismo, que se conecta con el mundo de la arquitectura, con el mundo del diseño, con el mundo del turismo. Bingo, de estos 4 universos que podían antes no mirarse, surgen propuestas pues mucho más poderosas. Creo que esto lo hice a propósito, ya nos va dando hambre, pero ya en un momentico vamos con las preguntas, porque queremos que este miércoles, pues lo que quiere Explore la Alcaldía de Medellín, es el programa Medellín Creativo, que se vayan pues inspirados y retados, y este es un lindísimo ejemplo. Les hablé hace un rato de Ferran Adrià, este gran cocinero, padre de la cocina tecnoemocional. Ferran, ya les dije que fue para la revista Time uno de los 100 creadores del siglo pasado, y para que se hagan una idea, cuando su restaurante estuvo abierto durante 25 años, fue el número 1 del mundo en rankings tan reconocidos, aunque puedan ser debatidos como todos los rankings, como el de The 50 Restaurant, siempre el número 1. Uno tenía que reservar con 3 años de anticipación para poder ir a cenar una noche a este restaurante, y solo en la cena desembolsillaba algo así como 500 euros, 2 millones de pesos solo de comida, y luego vendrían las bebidas. Más allá de los debates que podríamos darlos sobre este modelo y la aplicabilidad de la sostenibilidad, etcétera, pues aquello era pura economía de la experiencia, y las personas realmente, digamos, se dejaban la vida por una reserva. Este restaurante no era solo bueno porque Ferran fuese un cocinero virtuoso o porque trabajase con 150 chefs jóvenes o más, digamos, senior, muy potentes en el mundo. El Bulli llegó a ser lo que el Bulli fue porque, por ejemplo, tenía ingenieros de estructuras que eran los que se encargaban de acompañar a Ferran en todo el diseño de las esferificaciones, de todas estas elaboraciones propias de la cocina tecnoemocional. O porque, para platos como el que ustedes ven en la imagen en este instante, tenía un diseñador de vajillas exclusivo para el Bulli, llamado Lucky Uber, un alemán, a quien Ferran le decía: mira, me sueño como una especie de chuzo, de brocheta de camarón, en la que le extraigamos todo el juguito delicioso a la cáscara del langostino, del camarón, yo lo reprocese, no sé qué, y nos inventemos que la gente exprima este adminículo que está en la parte superior, el jugo de la cabeza de la gamba vuelve y baja, y casi que tú lo bebas como una bebida, valga la redundancia. Eso solo era posible si había cocineros, ingenieros de estructuras y diseñadores de objetos trabajando juntos en una conversación de pura polinización cruzada. O este ejemplo que le aplica perfecto a Medellín, y yo pues me estoy saboreando hace años hasta que suceda, y es, esta foto viene de la ciudad de Lyon en Francia, una ciudad que ha hecho una apuesta muy importante alrededor del mundo de la iluminación pública.
De hecho, es la anfitriona y ha sido un poco la líder de una red mundial llamada la Red de Ciudad Lucie, la Red de Ciudades Iluminadas, de la que Medellín pues, ha hecho parte en el pasado. Y ellos entienden que es muy importante que los ingenieros eléctricos y electricistas existan, pero que ellos, en nuevas oportunidades ligadas, por ejemplo, al turismo, como lo que ustedes ven ahí, o al mundo del diseño, conversen con artistas plásticos, conversen con diseñadores, conversen con el universo del turismo y generen oportunidades como estas, nuevas conversaciones con el patrimonio a partir de efectivamente el rol que la luz a través de una apuesta pública puede jugar. Pura polinización cruzada, que se traduciría casi que en convertirse en la ciudad líder a nivel mundial en estas materias, lo cual atraería turismo, visitantes, estudiantes de ingeniería que vendrían a aprender, diseñadores, etc. Un caso como estos, Yayoi Kusama, una de las artistas, digamos, contemporáneas más reconocidas, se ha especializado en lo que llamaríamos arte inmersivo, y ella no lo puede hacer sola. Yayoi trabaja con expertos en temas de luz, con arquitectos, con diseñadores de espacios, etcétera, en construir pequeñas cápsulas, porque de hecho son muy pequeñas, que son mundos infinitos, como lo llama ella, donde tú entras a vivir una experiencia que cambia tu vida. Cada exposición de Yayoi Kusama, en el lugar del mundo que sea, no importa, atrae la atención de la prensa, genera filas infinitas y la gente se deja pues la piel por asegurar 15 minutos, que es lo máximo que te dejan estar al interior de una de las experiencias inmersivas de Yayoi Kusama para vivirlo. Esto es posible porque arte y tecnología conversan, se dejan de mirar como enemigos distantes y encuentran que pueden ser, digamos, nuevos partners, sobre todo, por ejemplo, para atraer a generaciones jóvenes que están, digamos, inquietas frente al mundo del arte, pero que quieren encontrar nuevos lenguajes. O este, que es un ejemplo bellísimo, y ya vamos, digamos, avanzando en estos ejemplos para llegar a las preguntas con ustedes, que es un hotel ubicado cerca de Cancún, que se llama el Hotel Azulik. Está ubicado exactamente en la reserva de la biosfera de Siancán, a unas 2 horas de Cancún, a 1 hora aproximadamente de Tulum, en el que un arquitecto argentino decidió conectarse perfectamente, simbiosis total, con el entorno de esta reserva de la biosfera, construir un hotel de esta naturaleza, que tiene como un lenguaje, una sensibilidad en las formas, en los contenidos, etcétera. Y tú allí vas a vivir una experiencia no solo de hotelería y de alojamiento, sino que tiene una residencia para artistas al interior, tiene un gran showroom donde se lanzan, digamos, marcas sostenibles, cuidadosas, afines a ellos a nivel mundial, todo un espacio de bienestar, de yoga, de temezcal, etcétera, combinado con el mundo de la arquitectura, pues que ya les mencionaba. Azulik, otro bello ejemplo de coherencia y de polinización cruzada. Y ya casi que con este ejemplo internacional terminaríamos este recorrido para irnos a sus preguntas. Esta es una agencia de viajes, sí. Yo también me hice la pregunta, ¿aún existen agencias de viaje? Y lo digo con el máximo de los respetos, pero la gran pregunta que uno se hace es ¿cómo mantener una agencia de viajes en tiempos en los que las personas estamos comprando nuestros tiquetes a través de plataformas? Google nos ofrece una serie de oportunidades infinitas, etcétera. Pues sí, existen agencias de viaje que, digamos, dan la pelea por subsistir, pero hay otras como Pangea, la que ustedes están viendo, que no están dando la pelea por subsistir, sino que se están convirtiendo en los grandes jugadores y en los grandes disruptores. Tengo el placer de conocer a David Hernández, el español fundador y CEO de Pangea. Es una agencia de viajes que desde hace un tiempo decidió y se convirtió sin duda en la más relevante a nivel internacional. Pangea tiene sedes como esta que ven en la imagen, cada una de 1.800 metros cuadrados, nada que ver con esas pequeñas oficinitas de las agencias de viaje oscuras, como con un cuadro de aerolínea vieja caída, que todos quizás tenemos en la mente, bueno, al menos yo que soy más grandecita en años que muchos de ustedes. Aquí es otra cosa. Pangea es un lugar absolutamente transdisciplinar, tiene, no sé si lo ven ahí en la foto, restaurante de comida del mundo, tiene un espacio, digamos, que lo van a ver mejor en la siguiente foto, para hacer eventos, para hablar de destinos, de nuevos contenidos. Tienen un asocio con Casa del Libro para que tú puedas comprar los libros de los viajes y los destinos a los que vas. Y tiene una cosa muy importante, cada cubículo que ustedes ven ahí es el cubículo de uno de sus curadores de viaje. Sí,
No son asesores de viaje, oyeron bien, son curadores de viaje, están usando un término del mundo de las artes plásticas y visuales. Tienen 80 curadores de viaje, cada uno es experto en un destino, con lo cual si yo quiero viajar a Tanzania, pues no me está atendiendo el que sabe de Tanzania y de San Andrés y de Medellín, sino que es experto en Tanzania y por precios muy razonables me ayudará a construir un paquete de viaje personalizado a Tanzania. Curadores de viaje, restaurante, el mundo del libro. Tienen también un asocio con marcas de indumentario, de maletas, porque para ellos el viaje comienza desde que tú entras a Pangea, no desde que aterrizas en tu destino. Eso es pura lógica de diseño de experiencias, como lo veíamos hace un instante. Eso requiere una mirada transdisciplinar profunda, pura polinización cruzada, pero también requiere una dosis muy alta de comprensión de lo físico digital, de lo digital, de lo omnicanal, porque así como esto sucede en las tiendas físicas, pues también sucede en su página web, sucede en la app de Pangea y en todos sus puntos de contacto para que sea, digamos, una experiencia lo más coherente y continua posible. Pues entonces Pangea. Lo que quisiera, digamos, antes de ya pasar a sus preguntas, que María del Carmen me las ha ido transmitiendo, gracias María, es invitarlos a preguntarles por esto, por su ecosistema de colaboraciones. ¿Qué tanto han mapeado su red de conexiones? ¿Qué tanto trabajan con otras prácticas creativas y culturales? Y más aún, siendo más arriesgados, ¿qué tanto han trabajado con abogados, con ingenieros, con empresas de otros sectores de la economía donde puedan surgir nuevas oportunidades para ustedes? Si acaso han mapeado ese ecosistema de relaciones, de conexiones, de posibilidades, ¿quiénes de ellos realmente les agregan valor? ¿Con cuáles de ellos se han negado a colaborar por temor a que los succione y los deje, digamos, sin aire? A lo mejor muchos de ellos pueden ser sus mundos únicos o sus acebes y ser, digamos, un territorio de oportunidades nuevas que, insisto, les abran nuevas oportunidades de mercado, pero también nuevas oportunidades comunicacionales y de posicionamiento interesante donde su libertad creativa no se pone en juego. Porque cuando uno es capaz de entender ese ecosistema de manera amplia y decir, venga, yo que tanto he conversado con creadores audiovisuales, a lo mejor ahí hay nuevas oportunidades. O me pregunto como la ciudad de Lyon de la que les hablé, qué tanto podría colaborar con empresarios del mundo de la energía eléctrica, qué tanto EPM y otras serie de empresas de tamaños más chiquitos pueden ser mis mejores partners para nuevos proyectos. ¿Qué tanto me he sentado a conversar con proyectos del mundo del turismo con los cuales conversaría bien? Hay un hotel precioso, un jardín, que es Hotel Plantación, que es otro referente muy interesante, donde ellos venían del mundo pues del diseño, se han conectado con el mundo del turismo y la sostenibilidad y están jugando, digamos, un rol muy poderoso en el suroeste. ¿Qué tanto ustedes, por ejemplo, se han sentado a conversar con empresarios del mundo de la salud? En Inglaterra, por ejemplo, empieza, digamos, a darse una dinámica y en Francia, de hecho, hay un programa que conecta a emprendedores del mundo creativo y cultural con el mundo de la salud. El mundo del hábitat, como la empresa de construcción de la que les hablé ahorita, o el mundo digital, en el que tanto he insistido el día de hoy, o el mundo del café, como el ejemplo que recorrimos cuando hablamos de diseño de experiencias, o el mundo textil-confección, con un caso tan concreto como el que les mostré in extenso al comienzo, que es Mundo Único. Aquí en este mapa, y si lo ampliásemos, habrían muchas oportunidades ocultas que los están esperando, donde a lo mejor sí encuentran un buen linking Pine, como lo fuimos nosotros, Conexiones Creativas, para el caso de Mundo Único y para tantos otros que acompañamos, cuidando sus intereses y cuidando los intereses de la empresa, pues se abren oportunidades para ustedes, los creadores y los empresarios. Eso es de lo que queríamos hablarles el día de hoy. Voy ya a pasar a sus preguntas de esas nuevas oportunidades que existen, porque esta fase del gran confinamiento que está agudizando la urgencia de colaborar, que está agudizando la importancia de la conversación con el mundo de las nuevas tecnologías, ya lo dije hace un rato, quizás es solo la prueba piloto de lo que viene y por delante lo que hay es un universo de oportunidades, porque como dice el eslogan de Medellín Creativa, emprender es conectar. O como dice esta poeta, escritora y artista visual, el mundo ya está suficientemente separado y dividido, lo que necesitamos no es aislamiento, sino juntura, cercanía. Y ahí es donde surgen las oportunidades, sin duda, más poderosas.
A ustedes gracias. Voy entonces a pasar ya a las preguntas que María del Carmen me ha ido transmitiendo desde Facebook y desde YouTube, y por favor, si tienen más, aquí estaremos felices de escucharlos. Primera pregunta: ¿qué herramientas básicas debe tener un emprendedor para lograr esas alianzas de forma positiva? Pues hola, quien haya hecho esta pregunta, gracias. Te diría que lo primero es disposición, y esta no es respuesta de reina, es más profunda de lo que parece. Ya lo decía al principio, muchos pueden partir desde la desconfianza, desde el temor a esto va a salir mal, aquí van a copiarme, aquí van a utilizarme. Y lo primero indispensable es, digamos, partir con la disposición de que puedo efectivamente conversar sin ceder en mis principios con agentes de otros universos de la economía. Eso es lo primero. Lo segundo es, en términos de esa disposición, pensar mucho en esa pirámide de la que les hablaba hace un rato. ¿Qué puedo hacer en la base de mi pirámide en la que no sea libertad creativa, no cedo principios, pero estoy dispuesta a conversar con el mercado, a co-crear, a ir en grupo con otras marcas, con otros empresarios, etcétera, para asegurar la punta de la pirámide, que es lo más autoral, lo más mío que voy a hacer? Cuando tengo claro hasta dónde soy capaz de llegar, qué territorios me gustan, dónde me siento cómodo, como cuando Daniela Lafori dijo, sí, estoy dispuesta, pero van a ser mis propuestas, digamos, audiovisuales, que eran fotos frías de Islandia para una pantaloneta de verano, por ejemplo, y eso, digamos, que es conceptual y que es más profundo, pues lo tienes claro y te la juegas por la calidad al máximo, etcétera, pues sabes hasta dónde estás dispuesto a jugar. Y lo tercero, que siempre le sugeriría a un emprendedor y a un creador que se adentre a esto, que se arriesgue a este universo, es que puede hacerlo solo, puede él mismo tocar la apuesta a los empresarios y decir, hola, estoy aquí y tengo este proyecto, pero quizás es importante que busque instituciones, espacios, Linkin, Pines, como los mencionaba hace un ratico, que generen, que construyan ese puente, que aseguren, digamos, que tus condiciones legales y financieras estén bien cuidadas, estén bien representadas, para que pues tú te dediques a lo tuyo, que es el creativo, el que se va a imaginar el tiburón que sale en la pantaloneta y hay alguien más creando esa traducción de lenguajes y cuidando, curando a ambos universos. Segunda pregunta, nos dicen, ¿conoces si en Medellín hay algún tipo de red donde los emprendimientos puedan acudir para hacer alianzas entre marcas y promover la polinización cruzada? Primero, estoy convencida que un programa como Medellín Creativa, digamos, tiene este asunto en la sangre, lo lleva, digamos, en su trasfondo. Por eso, de hecho, pues, hoy he sido la afortunada invitada para conversar con ustedes. Y cada vez más los programas de emprendimiento y de incubación tendrán que dar el salto de territorios de formación a territorios efectivos de conexión con el mercado. Ruta Naranja, por ejemplo, tiene una agenda interesante, el Power desde Confama también lo tiene, el Ministerio de Cultura ha tenido iniciativas y de hecho los invitaría a monitorear programas que desde Impulsa ya empiezan a hablar de postúlate en la medida en la que vengas con un sector tradicional de la economía y agentes del universo creativo y cultural, así que pónganle ojito que hay dineros y convocatorias interesantes. Y por último, sin que suene a publicidad pagada, pues Conexiones Creativas es parte de lo que hace. Tenemos un programa que lo llamamos juguetonamente y con guiño el Tinder CC, y ese Tinder es ese noviamiento, esas conexiones del universo empresarial tradicional con el universo creativo y cultural, como el caso detallado que les presenté en Mundo Único. Y la tercera pregunta que me envía María del Carmen, para ser bien juiciosa con todos ustedes, es cómo hacer cruces entre emprendedores de forma más local y que no tenga que ser con grandes empresas o instituciones. Ay, me encanta. Ese es el primer ejercicio de conversación. Y voy a decir lo siguiente con mucho respeto. El universo creativo y cultural basa su quehacer en el talento. Y el talento, pues muchas veces está construido sobre unos pilares que son yo, que pinto, yo, que es mi talento, yo, que es mi marca, yo, que soy el que mejor canta, etc. Y eso, digamos, creo, limitado la posibilidad de conversar, la posibilidad, digamos, de disponernos a un ejercicio más horizontal, donde pues no es mi talento, sino que son nuestros talentos. Creo que somos capaces de despojarnos un poquito
de ese peso, que yo creo que además pues es duro de llevar, y abrirnos a nuevas conversaciones surgen cosas mucho más interesantes. A mí me motiva, digamos, encontrar casos cada vez más en esa lógica de creadores locales que se la juegan en esa línea. Un primer ejemplo que vendría a mi mente en este instante es Puerto Candelaria. Puerto Candelaria, por ejemplo, no solamente se cuidan a sí mismos, cuidan a otros agentes del ecosistema de la música a través de Merlí Producciones como managers de otros artistas, y por ejemplo tienen una conversación muy activa con creadores del mundo de la indumentaria. Retaíla, por ejemplo, es uno de sus partners, porque entienden que pues, Juancho Valencia podría elegir qué ropa ponerse, pero que en esa actitud performativa que caracteriza a Puerto Candelaria es más interesante tener a un colectivo, a creadores del mundo de la indumentaria que te acompañen pues para que todos ganemos. Ese es, digamos, un ejemplo que surge. Pero creería yo, y aquí va con propuesta, señores Explora y señores Medellín Creativa, que una de las iniciativas más interesantes que podrían motivar es justamente programas y proyectos donde los creativos no se presenten en solitario a becas y a convocatorias, sino que empiecen a presentarse de manera articulada a becas y a convocatorias para ver qué nuevas iniciativas llegan cuando el cocinero y el músico se juntan y nos presentan una idea. Y la última pregunta que me llega de María del Carmen, gracias Mari, gracias John, ha salido bien, no la he hecho tan mal como temíamos presentando el código QR, el video, me voy muy contenta. Es cómo accedemos al Tinder CC. Pues estamos muy felices de abrir nuestras puertas, es muy fácil, tú vas a Google y googleas conexiones creativas y la primera opción que te saldrá somos nosotros, o escribes directamente la página www.ccreativas.com, o ahorita a través de María del Carmen les doy mi contacto feliz, o María, si quieres lo pones en el chat de una vez, que es paula@ccreativas.com, y conversamos. Aquí lo importante, insisto, es ser capaces de generar esa conexión entre los dos universos, es escuchar las posibilidades que hay desde el universo creativo y cultural y también la demanda, el interés que hay desde el sector privado, porque los temores que tenemos desde el sector creativo y cultural, créanme, también los tienen los empresarios tradicionales y hay que generar ese clima de confianza en doble vía. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento para que podamos cerrar esta sesión. Para mí ha sido un placer acompañarlos hoy. Creo que hemos sido juiciosos con el tiempo, son las 7:13 de la noche, nos merecemos ya un buen cierre de miércoles. John, María, gracias, desde el equipo Explora ha sido maravilloso, a Andrés Roldán, director también de Explora, un abrazo cariñosísimo, y a cada persona que ha estado conectado hoy o que vea esta sesión posteriormente, es momento de las conexiones extremas, así nos hablen de distancia social. No, es distancia física, pero no es social. Hay un montón de mecanismos para estar cerca, para co-crear, para incubar, para visualizar nuevas oportunidades. A todos ustedes, entonces, gracias por acompañarnos en esta conversación del día de hoy. Un abrazo enorme y que las conexiones extremas, creativas, poderosas, continúen. Polinicémonos de manera intensa. Chao, chicos, a todos. Feliz noche y un abrazo.